Voy presentando. Matthew Bollman Viekers es CEO de Meruoca, Brasil. Matthew dirige una de las principales empresas de mosca soldado negra en Brasilera, que además apoya eventos vitales para este rubro, como por ejemplo lo que mencionó Daniel, el Congreso de Incetec en el 2023, que reunió a muchísimos productores de todo Brasil. Es especialista en INCEFRAC, que es lo que va a desarrollar ahora, y suele exponer, digamos, los beneficios de las camas de cultivo de mosca soldado negro como bioinsumo. Su charla tiene un sólido sostén científico y abunda en datos de mediciones y desarrollos propios que, digamos, van a respaldar su trabajo y su trayectoria. Mucho gusto. Me gustaría agradecer la invitación y en especial a Daniel, que nos organizó ese panel y también a toda la organización del evento. Am, entonces estamos hablando justamente de preguntas de FRAS, que es el tema de que voy a tratar ahora. Solo estoy compartiendo. Entonces, vamos a hablar del insect FRAS. Como por ejemplo en Brasil se puede ver un camino de registro del producto como un biofertilizante. O sea, cuando se pone un producto en el mercado, principalmente de la parte agrícola, hay que tener en mente cuál es el posicionamiento del producto, cuáles son los diferenciales del producto y la relevancia del producto para el uso en la agricultura. Y en esa charla tiene como una posibilidad, no es la única posibilidad, como un registro de biofertilizante. Am, entonces hablo de Meruoca, a donde los valores están muy fuertemente ligados a la economía circular como la principal actividad de la empresa, que es la parte del tratamiento de residuos de alimentos y que por su consecuencia del tratamiento salen los dos productos que uno sería la larva deshidratada y sus posibilidades como insumo para animales, para feed o para razón de animales, y también el FRAS que es derivado del proceso y que es para la nutrición vegetal. En el momento de engorda de los insectos, que crecen 10.000 veces en 15 días, convierten todo el medio a donde viven, que son los alimentos formulados, o sea, lo que recibimos de desecho de las empresas de producción de alimentos, y de ahí formulamos para hacer la dieta de los insectos. Y de acuerdo con la formulación, que sería una visión de zootecnia, a donde se puede balancear el volumen de carbohidrato, el volumen de proteína, y ahí tienen rangos de temperatura en que el proceso ocurre, que en el principio es un proceso que necesita de temperatura, o sea, que se sea calentado un poco, y después arranca y empieza la conversión. Y en nuestro caso, el tratamiento de los residuos ocurre de los 7 días a los 14 días de vida de la larva, que convierte todo lo que comió en fras. Y con la formulación estresante para la engorda, tenemos ahí de 45 o 50 grados, que no sería la ideal temperatura. Y buscamos trabajar en esa temperatura de los 38 a las 45, o sea, al fin del proceso arranca para los 45 grados. Ahí también se puede ver que hay trocas de piel, o sea, la exuvia, la icticia del proceso está ahí del crecimiento de la larva, de que se integra al fras, el humus de insecto. Así es la apariencia del fras. Y todavía hay pedazos de quitina ahí adentro que se pueden observar.
Y si hacemos una medición de lo que hay de macro y micronutrientes, que sería un primero forma de presentar el producto, lo que hay de minerales y de carbono en ese medio. O sea, se logra alrededor de los 40 y tantos por ciento de carbono orgánico, que adentro de esos 40 y tantos por ciento de carbono orgánico tenemos el ácido húmico y el ácido fúlvico. Gustaría llamar la atención que el ácido fúlvico puede sostener más de 20 moléculas de agua, o sea, un fúlvico sostiene mucha agua. Entonces, cuando se habla de estrés hídrico, el fúlvico contribuye mucho en favor de los equilibrios hídricos para la planta. Hicimos también un análisis de aminoácidos, o sea, cada kilo de fras tiene 150 gramos de aminoácidos y ahí son dos tabelas que una es percentual y otros son gramos por 100 gramos en la misma información, pero por ejemplo, la prolina tiene una acción muy interesante eh, para, para sacar el estrés, por ejemplo, del herbicida. En producciones convencionales, a donde se usa el herbicida, muchas veces hay un comprometimiento del metabolismo de la planta en los primeros días post aplicación del herbicida. Y la prolina es un aminoácido que contribuye positivamente para que la planta se recupere del estrés del herbicida. El ácido glutámico también es un aminoácido muy interesante que está en un rol muy grande de procesos fisiológicos adentro de la planta. Y eso se puede decir para básicamente todos los aminoácidos. Entonces, cuando ves cómo, cómo posicionar un producto en el mercado como abono o como fertilizante especial, el atributo de aminoácidos es muy importante y se tiene una gran percepción de valor de esos productos que contienen aminoácidos. Ese sería la etiqueta de nosotros del primer FRAS que empezamos a comercializar, a donde pusimos apenas las garantías mínimas, que serían nitrógeno, carbono, humedad, que es- y, y la capacidad de troca catiónica, que es un número interesante, los 485. Am, Eso ayuda a la planta a buscar nutrientes del suelo y la capacidad de troca catiónica interfiere positivamente en la planta a extraer los minerales del suelo. La quitina es un ingrediente importante del fras que puede estar en su forma original o en su forma ya metabolizada o decompuesta por el proceso, pero quitina hay en fras y que van de un rango de 1 a 10% del contenido del fras, en las informaciones que tenemos. Y la quitina actúa como inductor de resistencia en las plantas por el factor abiótico, o sea, las células de la planta perciben la presencia de la quitina y por eso disparan los sistemas de defensa como, como predefensa de un potencial ataque, tanto de insectos como de virus o bacterias o hongos. Además de la quitina, tienen las quitinasas, las enzimas y PR proteínas están presentes en el FRAS
también son sustancias que cuando la planta la detecta, gatillan los sistemas de defensa. Ese es un estudio que pongo aquí para presentarles que ilustra bastante cómo pasa la parte microbiológica del FRAS en el proceso del tratamiento de los residuos. Entonces, aquí en la clave azul tienes una muestra de microbiología detectada por metagenómica de diferentes muestras que vienen de una pila de compostaje natural, como se hace normalmente, una pila de compostaje. Y lo material de esa pila es lo que viene de un packing house, o sea, de selección de frutas, verduras y legumes. Y en la clave verde está la microbiología del trato digestivo de la larva que también recibió los mismos desechos del packing house. ¿Y cómo está la distribución microbiológica aquí? Por ejemplo, el rojo es el Bacillus, el naranja son Lactobacillus, y hay una gran diversidad de microorganismos detectados adentro del trato digestivo de la larva. La clave naranja es la microbiología presente en el FRAS y a donde se detectan los bacilos, lactobacilos, y lo que llama la atención son los Corynebacterium que se utilizan o se utilizaron en la biotecnología para fermentación con el objetivo de extracción de aminoácidos, como por ejemplo el ácido glutámico o otros aminoácidos. Como organismo para hacer la fermentación y generar esos compuestos, se utilizaba o se utiliza el Corynebacterium. Entonces, además de los micronutrientes, macronutrientes, de los aminoácidos, de lo ácido húmico y fúbico, también el FRAS contiene una gran diversidad de microbiología y es una microbiología positiva para la planta. Aquí como forma ilustrativa son los grupos microbianos, algunas proteínas, de entre ellas algunas PR proteínas y los metabolismos del nitrogiro del insecto, de la Hermesia ilusens, y la relación con el compuesto químico como fósforo, nitrógeno, carbono, azufre, hidrógeno, y lo que se queda de microbiología en el FRAS. O sea, hay una migración de microbiología, de expresión de microbiología del momento en que está en el tracto digestivo y después cuando va a se transformar en FRAS. Aquí es un estudio de iniciación científica, pero bien interesante, a donde se detectaron bacterias nitrificantes, bacterias fixadoras de nitrógeno y también pseudomonas que tienen un rol interesante en la parte del microbioma de la raíz de la planta. En ese estudio se utilizó am, un- la raya verde, es el crecimiento de la planta con el abono químico, con una nutrición química sería el desarrollo de crecimiento de la planta am, en comparativo con una parcela a donde había una enfermedad Fitium con el suelo y la planta murió, es la línea naranja, y en la línea cinza
tienes la enfermedad, el FRAS y hubo el segundo mayor crecimiento, o sea, el FRAS actuó positivamente en la planta para el control de Pythium, o sea, se insertó la enfermedad en el suelo, se insertó el FRAS y la planta pudo crecer, además de la enfermedad. Y en ese ejemplo, que hubo el mejor crecimiento fue el suelo, la enfermedad, FRAS, más ácido húmico y tricoderma, que es un organismo controlador de enfermedades, que así tuvo el mejor desempeño o desarrollo. O sea, el FRAS solo casi hizo todo el trabajo. Y ahí hay evidencias de que el FRAS actúa positivamente para control de enfermedades. Nosotros, en base a ese estudio, hicimos en Brasil, en tomates y lechuga, un ensayo similar, a donde se utilizó de 12 a 48 gramos de FRAS por litro de suelo. Entonces se sacó un suelo de una región enferma con Rhizoctonia y se trasplantó las plantas, los plantines en vasos y, y ahí se hizo el crecimiento donde con la mayor dosis no hubo interferencia de FRAS, de enfermedades. En la menor dosis, en la segunda medición, a los 14 días de trasplante, se hubo la presencia de la Rhizoctonia, pero después no hubo más. Con la abono químico, la, la- la incidencia fue bastante grande, con 25% de enfermedad y un abono organomineral comparativo en el mercado, también hubo la presencia de, de la enfermedad. En ese estudio también pudimos observar cómo fue la curva de absorción de diferentes minerales de la dosis de 0 a 30 gramos por litro de suelo. Y aquí, en el caso del potasio, del nitrógeno, del calcio, y así varios minerales, a donde se observa que el FRAS contribuye positivamente para la absorción de minerales del suelo. Obviamente que ese fue un estudio exploratorio en que se extrapoló la dosis muy alta para ver lo que pasaba. Y en muchos minerales continúa favoreciendo y en algunos minerales la dosis óptima sería la mitad del camino por vuelta de 15 a 20 gramos por litro de suelo. Solo reforzando que ese estudio fue hecho en vasos, en área de cultivo protegido. Entonces, esos números de dosis no se extrapolan para el campo, o sea, serían dosis para uso en cultivo protegido. Para dosis del campo hay que hacer una extrapolación y llegar a una dosis comercial que haga sentido. En la legislación brasileña, en la Instrucción Normativa 61, se puede observar que el FRAS podría ser registrado como garantías de aminoácidos, como su forma de encuadrar en la legislación de Brasil, o también se utilizar como ácido húmico o fúlvico como la garantía para el registro. Y aquí mirando un poco de lo que se hace afuera, esa empresa eh, desarrolló un producto biofertilizante con el objetivo del control de enfermedades, o sea, un biofertilizante que actúe positivamente contra enfermedades de las plantas de la región.
Y hubo una etapa de pesquisa o desarrollo que aislaron microorganismos del FRAS, ya que el FRAS que contenían el FRAS, se masificaron esos microorganismos en estanques separados de fermentación y después de un proceso del FRAS estabilizado en fase líquida, se adicionan esos microorganismos a la formulación y se genera ese producto que se llama Vitalis y que tiene esa acción positiva contra enfermedades utilizando FRAS. Esas son las garantías del producto y bueno, encerrando aquí, como la misión de Miroca está conectada con la sustentabilidad y la economía circular, la reflexión, según la ONU, que la sustentabilidad se tiene cuando se satisface las necesidades de nosotros, pero sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Y en ese momento que vemos muchos problemas de pérdida de suelos por erosión, y solo con nutriciones químicas, el FRAS tiene su espacio para complementar la nutrición y complementar los efectos positivos en el suelo para que no se perca la materia prima, o sea, el suelo es la materia prima de la producción de alimentos y de eso tenemos que cuidar. Muchas gracias y feliz en discutir el tema. Es súper interesante la charla. Te quería consultar en base a todo lo que nos fuiste mostrando de las características positivas que tiene el FRAS para el suelo. Entiendo que por lo que mostraste vos, lo proponen como una alternativa a los fertilizantes. Te consulto si saben ustedes o han hecho estudios o saben que se haya aplicado para hacer biorremediación de suelos que ya hayan sido castigados por otros cultivos, como para tratar de recuperar ese suelo para que se pueda volver a aprovechar. Por ejemplo, después de cultivos de soja o cosas así por el estilo. Solo puedes repetir la parte inicial de la pregunta, se me falló. Ah, que vos proponés que el FRAS se puede utilizar como un alternativo para fertilizantes tradicionales. Ujú, Te consulto si ustedes tienen hechos estudios o saben de aplicaciones que se hayan hecho quizás no como fertilizantes para plantas, sino para hacer procesos de recuperación de suelos que ya han ujú. sido explotados. Bueno, la primera parte de la pregunta es, bueno, el posicionamiento que buscamos es no sustituir la adubación, o sea, el abono convencional, y sí utilizar en conjunto con el abono convencional el FRAS. Y sí, en muchos casos se puede optimizar la dosis de los fertilizantes con la ayuda del FRAS. Am, la parte de bioremediación de suelos, no hemos hecho exactamente eso, pero hemos visto en los campos que tienen los suelos más desequilibrados, más castigados, donde el FRAS demuestra más el efecto, o sea, es más visual, más visible el efecto del FRAS cuando está en el campo con el suelo más pobre o más desequilibrado. Genial. Muchas gracias. ¿Otra pregunta? Acá adelante. Yo te quería preguntar cuál es el contenido de sodio del FRAS, si es un contenido alto, bajo, medio. De sodio específicamente, a ver, no, o sea, tiende a ser bajo, hay minerales y eso tal vez también depende un poco de lo que estás nutriendo la larva. O sea, la larva por sí sola no va a generar el sodio,
el sodio estará en la dieta que estará consumiendo. Ya hemos trabajado con gaseosas, con cerveza y otras cosas que gaseosas principalmente tienen un contenido alto de sodio, pero no es algo relevante para nosotros. O sea, no se detectan niveles altos de sodio. Bien, gracias.